Nuestra salud continúa en alerta y es por esa razón que siempre tratamos de acercarnos a los que saben, a los especialistas, a los médicos, y ahora hay una muerte cada 4 minutos en nuestro país. Ojo que todavía existe un desfase en la información del Ministerio de Salud, de las direcciones regionales de salud, pero también del SINADEF. Raúl Urquizo, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, está con nosotros para justamente hablar sobre esta situación desastrosa que vivimos los peruanos todos los días con la pandemia. Bienvenido a PBO, doctor Urquizo. Sí, buenos días. Disculpe, no soy el secretario de Interior, fui el ex decano del Colegio Médico de Lima Ex hasta el decano año del... pasado. Perfecto. Ex decano del Colegio Médico de Lima el año pasado, señorita. No hay Actualmente soy problema. asesor del decano del doctor Miguel Palacios. Muchísimas gracias y una disculpa por el error. No se preocupe, no se preocupe. Doctor Gracias por la Urquizo, invitación, muy bien. ¿Qué tal, señorita? Doctor Urquizo, ¿cuál es la valoración que usted tiene en el manejo de la pandemia hasta este momento? Porque la información de una muerte cada 4 minutos en el país podría ser no tan exacta, podrían ser más incluso las muertes en nuestro país, pero ya esa información nos toca la fibra más sensible, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos planteado que estamos en una emergencia sanitaria y todo lo que se está haciendo es inadecuado. El Colegio Médico ha planteado más de una oportunidad los pasos que deben darse, y cuando se dan los pasos o la recomendación del Colegio Médico es cuando ya la cosa es inmanejable. Entonces el efecto de beneficio a la población es deficiente, ¿no? Dentro de esto nos preocupa enormemente, como usted señala, que en el mes de abril hemos tenido más del 100% de fallecidos en el mes de febrero, más de 400 muertes diarias, ¿no? O alrededor de 400 fallecidos y aparte de los infectados, y esa es la tragedia de todos los días. No hay camas UCI, no hay camas para hospitalizar, y la gente se está muriendo no solamente en los hospitales, sino en su domicilio, ¿no? Y es por falta de atención. Y esto ahora con las nuevas disposiciones del gobierno de poder aperturar los gimnasios, los restaurantes, etcétera, nosotros creemos que de acá a un par de semanas la epidemia va a ser mucho mayor, la cantidad de muertes va a ser mucho mayor, y creo que no es el momento, ¿no? Y sobre todo focalizar, que eso es lo que hemos planteado hace mucho tiempo, y hacer el seguimiento de las personas enfermas. Y ahora con ese Día de la Madre, por ejemplo, se dice un día de inmovilización. No se va a salir, pero los días sábados, los días anteriores, probablemente la gente se va a reunir, claro, ¿no? Pero también la recomendación de que basta que una persona de la familia esté enferma para contagiar a todos, y eso es lo que está pasando, porque el virus que está circulando es sumamente agresivo, y en corto tiempo los lleva a muchos pacientes a agravarse y a morirse, ¿no? Y eso, si no tomamos las medidas de prevención, como es el buen uso de la mascarilla y la adecuada mascarilla, ¿no? Inclusive la mascarilla nosotros hace tiempo hemos planteado que el Estado debería regalar a la población, y recién puesto una disposición hace poco para que se haya una distribución. Y lo otro es la calidad de las mascarillas, ¿no? Cuando uno va en la calle, ve una serie de mascarillas en forma inadecuadas y algunos otros en mal uso, que no cubren la nariz-boca, ¿no? Entonces, creo que todas esas medidas, si se corrigen, puede disminuir la cadena epidemiológica, el distanciamiento, el lavado de manos, y evitar salir innecesariamente donde haya aglomeración de gente, ¿no? Y si nosotros evitamos todo eso, probablemente cortemos la cadena epidemiológica. La mortalidad es más alta en Lima porque de provincia están viniendo a Lima a morirse, ¿no? Pensando que acá van a encontrar más atención, cosa que tampoco podemos dar a esos servicios. La falta de oxígeno, la falta de camas, realmente es alarmante en este momento. Doctor Urquizo, lo que usted señala es realmente cierto, ¿no? Violeta Bermúdez, jefa del gabinete ministerial, señalaba que el Estado, aunque debería decir el gobierno, no tuvo la alerta de que nosotros íbamos a tener una escasez de oxígeno, lo cual es falso, ¿no es cierto? Porque Indecopi lo hizo en diciembre, emitió la alerta, el Colegio Médico sobre las mascarillas lo hizo desde los primeros meses de la pandemia, lo propio hizo la Federación y también desde los medios de comunicación. Es decir, se tenía, digamos, no la solución, porque no la hay en el mundo a la pandemia más que las vacunas, y tampoco es una solución total, si no miremos el ejemplo de Chile,
pero las advertencias estaban dadas. ¿Esto es así, doctor? Sí, es correcto, porque nosotros en el primer momento dijimos más camas UCI, más oxígeno, más todo. Y el resultado es de que, mire, hasta ahora, la deficiencia de oxígeno, lo que ha pasado en Piura, ¿no? Que ha fallecido por falta de oxígeno, ¿no? Y es una responsabilidad tremenda, ¿no? Y esto creo que estamos advirtiendo que esto también de las vacunas, todos están esperanzados, pero mire, el porcentaje de vacunación es de la más baja en Latinoamérica, ¿no? En médicos se han mejorado un poco, pero todavía tenemos más de 10.000 médicos que faltan que vacunarse. Lo bueno de toda esta desgracia es que la tasa de mortalidad y morbilidad de los médicos, de acuerdo a los estudios preliminares que está haciendo el Colegio Médico con Salud y la Universidad Científica, es de que ha disminuido, ¿no? Por aquellos médicos que han recibido la segunda dosis. Pero eso no garantiza que no se enfermen, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 1 de mayo que van a iniciar los estudios o sus prácticas hospitalarias los internos, y hasta este momento no reciben la vacuna contra el COVID, ¿no? Vamos a exponer a estos jóvenes para poder atender, y ya el año pasado habían fallecidos, complicados, y creo que eso también es una responsabilidad de gobierno, ¿no? No, de acuerdo. Y entonces se les dice, pero no nos escuchan. Cuando ya hay la tragedia, recién dan los pasos y, como digo, reaccionan demasiado tarde. Ojalá que la distribución de mascarillas sean masivas, pero también una alerta que estamos planteando como colegio es que hay mucha gente que está muriéndose por no COVID, o sea, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con HIV y otras enfermedades crónicas. Justamente sobre eso le quería consultar. El doctor Palacios Celi justamente señalaba que la tercera ola podría llegar a nuestro país, pero no solamente con pacientes COVID, sino pacientes que también generan cuadros graves de otras enfermedades. Solamente quería hacerle esa pregunta para enmarcar lo que ya nos estaba contando usted. Sí, esto la semana pasada hemos estado discutiendo en el colegio justamente esto, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba el doctor Cuentas, que es jefe en cirugía en Revaliati, por ejemplo, cáncer de páncreas, operaban un promedio 50 al año, y desde hace un año no se opera ni uno, porque ellos necesitan UCI, y en UCI ya no hay camas. Entonces esos pacientes están condenados a morirse. Esa es la realidad, ¿no? Que no se está viendo. Y algo más agregaría, la falta de vacunas de las otras enfermedades. Por ejemplo, estamos en cambio climático y ahorita, la influenza debe estar vacunándose todas las personas mayores de 60 años o que tengan comorbilidad, en las gestantes. La vacuna contra la neumonía. Los niños menores de 5 años, la tasa de inmunizaciones del año pasado ha disminuido significativamente, pero debido al miedo de ir al hospital, ¿no? Por ejemplo, así como están vacunando COVID, también deberían ser centros de vacunación fuera del hospital para estos pacientes, porque se nos van a estar muriendo de neumonía, de influenza, de otras enfermedades. Y eso también es una estrategia que ya lo hemos planteado el año pasado, pero lamentablemente no se está desarrollando, no se está implementando. Entonces todo se ha centrado en COVID, pero las otras enfermedades, recuerda que el año pasado se murió un niño, una niña, por difteria, no por falta de vacunas. Han aparecido enfermedades como tétanos, que ya no se veía. Sería lamentable que comiencen a aparecer polio, sarampión. ¿Por qué? Porque no se está vacunando a la población que debe recibir los niños menores de 5 años, que también es una alerta que lo estamos planteando desde el año pasado como colegio médico, ¿no? Es por esa razón que queremos que el gobierno nos escuche, ¿no? Y implemente. Y nosotros estamos listos para colaborar, dando las alarmas, para que la población esté protegida, ¿no? De acuerdo, en el gobierno de Martín Vizcarra, cuando el colegio médico realizaba alguna exhortación o hasta crítica, señalaba, pues, y recuerdo muy bien las palabras que tuvo contra el doctor Palacios o el doctor Maguiña, que no querían apoyar, que no querían colaborar, que lo único que hacían era criticar, pero en realidad nosotros no debemos jugar a la par con el gobierno, estamos para fiscalizar, para advertir, para exhortar y para criticar también. Y si desde el colegio médico se realiza una advertencia, me parece natural, me parece lógico, ¿no es cierto? Si no los involucran en el plan, entonces, ¿qué se espera? Claro, nosotros como colegio médico hacemos el análisis. La semana pasada hemos analizado sobre las enfermedades no COVID, ¿no? Cómo se está muriendo a nivel nacional, qué es lo que está faltando, y lo decimos, ¿no? Y lo bueno que en el último estudio que ha habido sobre
credibilidad al Colegio Médico está en primer lugar, ¿no? Porque siempre ha estado, al margen quien esté gobernando, diciendo cuál podría ser el camino, ¿no? Porque al final las decisiones las toman las autoridades. Nosotros ponemos las alertas y la decisión lo toma el gobierno, ¿no? En algunas veces nos han hecho caso, pero la mayoría de veces no nos han hecho caso, ¿no? Como es la focalización, el seguimiento de los enfermos, darle, no solamente es aislarlos, sino darle todos los implementos de alimentación, medicinas, atención domiciliaria, ¿no? Porque ya los hospitales ya no dan para más, ¿no? No tenemos especialistas, hay un déficit importante de especialistas a nivel nacional y sobre todo los médicos están agotados, señorita. Son más de un año que muchos inclusive no han salido de vacaciones y como ser humano necesitan descanso, reposo. No, y algunos han denunciado la falta de pagos, otros señalan que, por ejemplo, hay un déficit de médicos intensivistas, que hay listas de espera para las camas en unidades de cuidados intensivos. La situación en año y medio de pandemia no ha mejorado. Así es. Y nosotros también hemos pedido a los dos candidatos para la presidencia qué van a hacer, ¿no? Porque todos se centran en vacunas, pero eso es una parte de la solución, pero no es el todo, ¿no? Exactamente, eso es lo que mencionaba al principio, porque a Chile, o sea, el mejor ejemplo, ¿no? Que tiene a un porcentaje importante de su población vacunada, e igual sus camas UCI también están llegando al colapso. Entonces, creo que ahí tenemos un buen espejo en el cual vernos y no llegar a esta tercera ola nuevamente sin preparación. Solamente un detalle más. Yo revisé una entrevista al director, me parece, de la maternidad, hablando de la prioridad de las mujeres embarazadas en el proceso de vacunación. ¿Usted me podría corroborar si es posible que se dé la vacunación a mujeres embarazadas? Porque tengo entendido que no se ha realizado ningún ensayo. A ver, con respecto a las vacunas hay todo, ¿cómo le podría decir? Nada está dicho, como dice en un programa de televisión. Cada día estamos conociendo más, para empezar. No sabemos de las vacunas que se está poniendo, sea de Pfizer, Sinopharm, cuánto tiempo nos va a proteger. ¿Será 6 meses, 1 año, 2 años? No lo sabemos. En el tiempo nos va a decir cuánto es. Lo más probable, desde nuestro punto de vista, yo soy pediatra, por ejemplo, vacuna de la influenza tenemos que vacunar todos los años, ¿no? Para poner un ejemplo. Pero la gente dice, ¿pero por qué todos los años? Porque el virus cambia su estructura. Entonces, si tú te vacunas en el Perú y vas a Estados Unidos, no te protege, a pesar de que es influenza, pero su estructura es diferente. Y si se vacuna en Estados Unidos, viene al Perú, tampoco lo va a proteger 100%. Entonces, el coronavirus es muy parecido. Imagínense, en cada semana o cada mes está mutando y cada vez está más agresivo el virus. Entonces, lo más probable es que vamos a tener que vacunarnos permanentemente. Ahora, con respecto a las gestantes, los estudios, la mayoría de los estudios no recomiendan a la gestante, pero dice, si la gestante quiere ponerse, está en riesgo, puede ponerse la vacuna. Y en el Perú ha habido médicos que se han vacunado gestantes y no ha habido ningún efecto secundario. Entonces ahorita acabo de leer una publicidad hace un par de días que hay muchos lugares que a las gestantes ya se están vacunando y pero obviamente con su consentimiento informado, porque no sabemos de los efectos que pudiera haber. Pero hasta este momento no hay ninguna publicación que haga daño. Es como la madre que está dando a lactar, que está con coronavirus. ¿Puede darle a lactar? Por supuesto que sí, porque no hay ningún estudio que demuestre que el virus pasa por la leche materna. Y eso es una bondad de la leche materna, de protegerlo al niño. Además, le va a transmitir inmunoglobulinas que le va a proteger contra el coronavirus. Entonces, la gestante sí puede recibir, porque los estudios, pero tiene que tener un consentimiento adicional, porque no se sabe los riesgos. Pero, qué maravilla como repito, de la vida, San Bartolomé, donde trabajo, una doctora se ha vacunado gestante y no le pasó absolutamente nada. Qué maravilla de la vida, le decía, doctor. ¿No es cierto? Que finalmente el bebé pueda seguir lactando de su mamá y no contagiarse. Y yo solamente quería agregar a lo que usted nos ha señalado. En el mundo, tengo entendido que las primeras mujeres embarazadas que se han vacunado son o doctoras, investigadoras, que confían en la ciencia, y sus hijos han nacido incluso con anticuerpos contra el coronavirus. Así es, señorita. Eso es correcto, eso es correcto. Por eso el mundo maravilloso de la leche materna y el afecto de la madre lo va a proteger a su niño a través de la leche, y solamente tiene que usar la mascarilla, no toser, no hablar delante de su bebé en el momento que lacte, porque no sabemos. Esta enfermedad cada día nos trae cosas nuevas. Mientras tanto, hay que tomar las medidas de prevención.
Doctor Urquizo, yo lo invito ya a hablar en el tema específico incluso de las mamás y de los pequeños en otro espacio aquí en PBO, porque me ha parecido muy interesante esta última parte de la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Urquizo, exdecano del Colegio Médico de Lima. Hoy trabaja junto a la directiva del Colegio Médico del Perú, junto al doctor Palacios Celi. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable por la invitación, gustoso para poder colaborar y poder orientar a la población. Para eso estamos como Colegio Médico. Excelente, muchísimas gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.